PNL Esfera, el poder de tu mente, te trae dosis de poder. Estrategias mentales, historias de vida y los secretos del verdadero poder de tu mente inconsciente a tu favor. Quiero darte la más cordial bienvenida a un nuevo programa de podcast de PNL Esfera y quiero agradecerte primero por todos los comentarios, las visitas a nuestros programas y sobre todo felicitándonos por todo lo que estamos haciendo. De hecho, es parte de nuestro proceso el ayudarte a que consigas mejores resultados. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper especial. No sé si es primera vez que nos escuchas, quiero presentarme, mi nombre es Javier Illingworth. Y soy entrenador en programación neurolingüística y experto en reprogramación mental. Hoy vamos a hablar en este programa sobre el tema de la inteligencia emocional y cómo manejar los 3 autos. Exactamente, debes tener 3 autos para poder manejar tu inteligencia emocional. Eso te lo contamos en el programa del día de hoy. Excelente, entonces bienvenida ya a este programa, arrancamos oficialmente y lo que vamos a hablar el día de hoy, como te dije, es que necesitas tener 3 autos, exactamente, no 1, no 2, sino 3 autos para poder manejar de mejor manera tu inteligencia emocional. ¿Y cuáles son estos autos? ¿Cómo funcionan? ¿De qué tipo son? ¿Y cómo puedes aprender a manejarlos? El primer auto es el autoconocimiento, exactamente, tienes que aprender a conocerte a ti misma y a ti mismo para poder saber cómo manejar tu inteligencia emocional. Y obviamente aquí vale la pena empezar a hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, el quién soy como persona. Y esto es normalmente cuando pregunto a las personas quién eres, me empiezan a responder cosas como soy arquitecto, soy ingeniero, soy secretaria, soy abogado, y no te pregunté qué es lo que haces, sino pregunté realmente quién eres como persona. Esta no es una pregunta tan fácil de responder, sin embargo, vale la pena que empieces a cuestionarte un poquito quién eres como persona. ¿Qué quieres? Sí, exactamente. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué quieres de las relaciones que estás teniendo? ¿Qué quieres de tu trabajo? ¿Qué quieres de lo que estás haciendo el día a día? ¿Qué es lo que estás buscando? Y también sería buenísimo que te pongas a pensar qué es lo que te afecta con el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo, qué es lo que te afecta, qué te afecta que te digan las personas, qué es lo que te afecta que te vean, por ejemplo, qué es lo que te afecta que te digan, qué es lo que afecta en qué tono de voz te dicen, porque esta es una buena manera para empezar a autoconocerte. Y para autoconocerte necesitas cuestionarte y entrar internamente en ti para que puedas hacerlo. Esto lo hacemos a través de preguntas, de dudas, de inquietudes y ayudamos a las personas a que descubran ese verdadero potencial. Ahora, también vale la pena que recuerda que me gusta mucho el anotar, el papel y lápiz, me encantan las listas. Y te recomendaría que hagas una lista de las cosas buenas y las cosas malas, entre comillas, que tienes tú. ¿Para qué? Para que empieces a ver cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades en las cuales tienes que empezar a trabajar para que sepas con qué vas a poder contar y hacer frente a esta inteligencia emocional que necesitamos empezar a desarrollarla. Y esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, primera tarea que necesitas hacer, empieza a escribir en un papel y un lápiz qué cosas son buenas y malas respecto a tema de cómo reaccionas ante las personas, ante las situaciones y ante las cosas que te suceden el día a día. Analízala por unos segundos, piénsala, medítala y siéntate a escribirla. Y una vez que lo escribas, nos vemos en el siguiente bloque, que te va a encantar todo lo que vamos a seguir hablando. Muy bien, vamos muy bien. Y estamos ya en este proceso que ya hemos hablado del tema del autoconocimiento. ¿Quién eres como persona? ¿Cuáles son fortalezas, debilidades respecto al tema de la inteligencia emocional? Que también lo sabes manejar. Pero ahora vamos a hablar del siguiente auto. Y el siguiente auto es el autocontrol. Significa cómo te estás controlando tú de acuerdo a las situaciones que están sucediendo en el día a día cuando estás con tu familia, cuando estás con tus hijos, cuando estás en el tráfico, cuando estás en el trabajo, ¿cómo te estás autocontrolando? Y aquí es importantísimo utilizar la regla del 90-10. Y esta regla del 90-10 dice
que el 10% de cosas no somos responsables, no tenemos injerencia en ese 10% de cosas. Puede ser que un auto te choque, puede ser que los semáforos se pongan en rojo, puede ser que justo el día en el que estabas atrasada se ponen todos los semáforos en rojo y dices, ay, es que todo esto solo me pasa a mí. Y esto es importantísimo comprenderlo y entenderlo. Que el 10% de cosas no dependen de ti, no dependen, llámale lo que quieras, del universo, lo que sea, dependen de eso. Pero el 90% sí depende de ti. ¿Qué significa el 90%? Significa cómo vas a reaccionar de acuerdo a ese 10%. Y aquí es donde está toda la clave de la inteligencia emocional respecto al tema del autocontrol. Entonces, pregúntate nuevamente qué es lo que te afecta. Como hicimos en la sección anterior, pregúntate qué es lo que te afecta. Y empieza a hacer una lista de cosas de qué te afecta. Entonces, yo voy a empezar, por ejemplo, me gusta hacer las listas y digo. Entonces, me pregunto, ¿qué me afecta? ¿No es cierto? Entonces, voy a empezar a pensar y empezar a anotar. Uno, que la gente sea sucia, por ejemplo, que bote basura en la calle. Eso me afecta, me molesta. Dos, que mi hijo, ¿cierto? No haga la tarea al momento que tenía que hacerla. Vamos, 3. Y así sucesivamente. Vas anotando estas tareas y todas estas cosas que normalmente te afectan. Entonces, después de hacerlo, léela nuevamente, ¿cierto? Y date cuenta si eso depende de ti o, sin embargo, lo que decíamos, o realmente es algo que no puedes controlar, que ya está fuera de ti. Por ejemplo, vamos con el primero, que la gente se asocie. ¿Puedo controlar que la gente se asocie? No, pero sí puedo controlar cómo me siento respecto a que la gente se asocie. Aquí viene todo el meollo de todo lo que se llama el tema de inteligencia emocional. Así es que date cuenta qué cosas te están afectando, qué cosas dejas que te afectan más de la medida y cuestiónate y pregúntate, ¿está dentro del 90% de lo que yo sí puedo controlar o dentro del 10% que no puedo controlar? Y ahora también las preguntas surgen automáticamente. ¿Y Javier, qué hago con el 10% que no puedo controlar? Nada, no puedes controlarlo, nada, solo deja lo que sea y ya está. Punto, no más. Sí puedes controlar el 90% de cómo estás reaccionando. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente sección. Esto se pone cada vez más interesante. Muy bien, y estamos llegando a la sección casi final de este podcast. Y aquí te voy a hablar del tercer auto. Y este tercer auto es la automotivación. ¿Qué significa automotivación? Significa cómo te estás motivando tú, directamente tú, respecto a todo lo que está pasando en el día a día. Si tú, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás histérico o histérica, saliste de casa mal genio y de repente alguien se cruza en el auto. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a hacer es una reacción fuerte, una reacción que capaz que no estás normalmente haciéndola, o tal vez sí, y esto sería bueno que te cuestiones. Obviamente no va a ser tan buena, pero ¿qué pasa si sales de casa con un día espectacular, que las cosas funcionan de maravilla, que estás teniendo un día, pero así como dices, wow, me levanté con el pie derecho y todo va a ir fluyendo y toda la cosa? ¿Qué pasa cuando un auto, ese mismo auto, se te cruza? Simplemente, capaz que lo dejas pasar de mejor manera, le sonríes, dices, ay, póngale más atención y ya está. Pasó, nada más. ¿Te das cuenta cómo la motivación puede afectar directamente a los resultados que tienes en inteligencia emocional? Y aquí es importante empezar a entender que hay dos tipos de motivación. Yo te preguntaría, de hecho, ¿cierto? Si conoces cuáles son los tipos de motivación. Porque ahí también hay un montón de cosas que dicen, sí, yo para motivarme escucho música, yo para motivarme pido un aumento de sueldo, yo para motivarme me gusta salir con mis hijos a la calle a comer. Y te empiezas a cuestionar y empiezas a preguntarte y empiezas incluso nuevamente, podría hacer una lista de todas las cosas que te motivan. Sin embargo, es importante entender que hay dos tipos de motivación, la interna y la externa. La más poderosa de todas es, acertaste, la motivación interna. No quiere decir esto que con la motivación externa no te motives. Si te aumentan de sueldo, pues obviamente te vas a motivar. Pero esto no es suficiente para mantenerlo a largo plazo. Si tú quieres mantenerlo a largo plazo, necesitas trabajar con tu motivación interna. Y esto, ¿cómo lo haces? A través de pensamientos, de ideas, de sentimientos, escuchando justamente el podcast en el cual ponemos varios programas respecto a este tema. Es importante entonces
que tengas cuidado cómo te estás motivando para empezar a manejar de mejor manera tu inteligencia emocional. Y hay algo adicional que te voy a contar, un secretito que te voy a contar en un momento más. Pero lo importante entonces que te des cuenta que ya conoces los 3 autos que tienes que manejar: autoconocimiento, autocontrol y automotivación. Algún momento disertaremos y haremos un programa de cada una de estas porque podríamos ir muy profundo. Sin embargo, me gustaba la idea de que tengas ya la idea clara, precisa y sobre todo que aumentes tu inteligencia emocional manejando estos 3 autos. Así es que vamos a la última sección en este podcast para terminar el programa del día de hoy. Muy bien, espero que te haya gustado el programa del día de hoy en el que hablamos del tema de inteligencia emocional y cómo manejarla. Y de hecho, como te dije, hay muchas cosas para hablar sobre el tema de inteligencia emocional y cada una de estas podría suponer un programa completo. Sin embargo, quería que tengas ya estas herramientas automáticas, rápidas, precisas, para que ya empieces a pensar cómo mejorar tu inteligencia emocional. Pero hay un secretito y un tip que quería darte al final antes de cerrar este podcast, y es date cuenta cómo estás durmiendo. ¿Qué significa esto? Las personas que no duermen bien, ¿cierto? Que no se alimentan bien, están normalmente irritables. Y esta irritación, sin embargo, se ve directamente relacionada con el tema de inteligencia emocional. Entonces, ten en cuenta y ten cuidado cuando no estés descansando, date un tiempo para descansar, relájate, duerme, vete de vacaciones o alguna cosa de este tipo para que empieces a relajar todo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y vas a darte cuenta cómo tu inteligencia emocional empieza a mejorar de una manera clara, precisa y rápida. Muchas personas que están en niveles de estrés alto, su inteligencia emocional normalmente no es buena. Si te pasa esto, sería buenísimo que nos escribas, que nos llames y nos cuentes cómo te ha ido con esto de los autos para que empieces a manejar de mejor manera tu inteligencia emocional. Ha sido un placer estar contigo en este podcast. Nos vemos el día lunes. Recuerda mi nombre, Javier Illingworth, y seguimos avanzando en este proceso de cambio de paradigmas. Un abrazo. Chao, chao. PNL Esfera, el poder de tu mente, te trae dosis de poder. Estrategias mentales, historias de vida y los secretos del verdadero poder de tu mente inconsciente a tu favor. Mantente atento a nuestra próxima dosis de poder. Comparte, comenta y participa.